Bueno, hola, ¿cómo están? Vamos a seguir con Adam Smith y vamos a ver los capítulos que continúan al 1 y 2 que vimos antes, que es en la selección que hicimos el capítulo 5 del precio real y nominal, y el capítulo 6 de las partes integrantes del precio. Ya hemos visto entonces que Smith funda al comienzo de su trabajo el tema de la división del trabajo como la explicación más importante del aumento de productividad y por lo tanto el crecimiento de la riqueza y la acumulación de las naciones. Vimos también inicialmente que establece un cambio, una diferencia en cómo era contabilizada los salarios, fundamentalmente, por parte de los fisiócratas en cantidades físicas, y establece por primera vez la idea de un valor del trabajo medido en tiempo. Esto nos va a llevar a una sucesiva elaboración y crítica hecha luego por Ricardo y luego por Marx, pero que hasta el día de hoy, en el siglo XXI, ya desde 1960, que se conoce que esos resultados de precios medidos en valor trabajo, ya Marx lo había planteado también en el libro 3, no se corresponden con la realidad empírica en que las mercancías están medidas en precios, sino en una medición de sus valores en el tiempo de trabajo que se ha incorporado en ellos. Sin embargo, esto va a llevar a varios problemas donde se va a ver que los resultados vamos a tener que esperar hasta 1960 para que se conozca que la resolución que Marx establece en el libro 3 iba por buen camino. Le faltaba un cachito nomás para hacer una resolución simultánea de precios y tasa de ganancia, pero habíamos dicho que la elaboración inicial, que después se va a hacer con Ricardo y con Marx, buscaba resolver el tema de la tasa de ganancia, que era lo que no podían tener para resolver los precios. Porque el tema es que cuando querían resolver la tasa de ganancia necesitaban a la cantidad de capital, o sea, el trabajo incorporado en valor, o sea, por un precio, pero ese precio necesitaba previamente la tasa de ganancia, entonces era una circularidad en que no podían salir. El intento entonces era establecer una teoría valor-trabajo que eliminara el problema del precio y pudiera medir directamente el tiempo de trabajo a esa mercancía que constituyen el capital para poder tener una tasa de ganancia en valor y poder calcular así los precios. Eso quedó complicado porque por un lado teníamos valores y por otro lado precios, y teníamos que tener una homogeneización, todo precios o todo valores. Eso lo vamos a seguir viendo después con Marx. Pero en el caso que nos ocupa acá, en el capítulo 5, establece una primera definición de lo que es el precio real y el precio nominal. Fundamentalmente Smith establece que el precio real está medido en trabajo, es decir, en un tiempo de trabajo, y que no sin algún tipo de, vamos a ver ahora el texto, sin recurrir a veces, en algún párrafo aparece la idea de todo lo que se puede obtener con trabajo, y por lo tanto lo que se puede obtener podrían ser las mercancías físicas que se establecía en los fisiócratas, pero que fundamentalmente está suponiendo, por un lado, que el tiempo, el esfuerzo, el sudor y la pena, las lágrimas, ¿no?, de hacer un trabajo, para el trabajador siempre es el mismo, pero que puede tener para el capitalista que lo contrata un valor variable. Yo lo llamo nominal. ¿Por qué? Porque está medido en otra unidad, no en trabajo, sino en oro, en grano, en otra mercancía. Es decir, cuando medimos un precio, cuando medimos el valor de una mercancía, o sea, le agregamos un precio a esa cantidad, lo estamos haciendo en distintas mercancías. El precio que tiene otra mercancía, a su vez, o el valor que tiene esa cantidad que estamos midiendo como numerario, ¿no? Un kilo de oro, un gramo de oro
una moneda de oro que tiene un peso de oro determinado, que está midiendo el valor de un litro de leche, entonces también influye. No es solo nominalmente lo que vale la leche, sino que depende también del numerario, es decir, si estoy midiendo en oro, en plata, en un kilo de harina, precios relativos. Entonces se establece en realidad, en ese capítulo 5, ustedes leanlo, hay un desarrollo de ejemplos, Smith pone muchos ejemplos, donde dice, por ejemplo, que algunas mercancías son buenas para el corto plazo y otras para el largo. Por ejemplo, de una cosecha a otra puede haber buena cosecha, mala cosecha. Dentro de un año a otro podemos tener variaciones de precio muy importantes por la gran o menor producción de trigo. Entonces, medido en trigo puede variar el litro de leche comparado con el trigo, porque el precio del trigo varía. Entonces ese precio es nominal. Y es bueno, en tal caso, el precio del trigo a largo plazo, porque en promedio hay una producción más o menos estable de la producción agrícola, pero es malo por ahí con estas variaciones anuales. Y al revés con el oro, dice. Cada tanto hay un descubrimiento de minas de oro, que el oro cae su precio, entonces puede generar un proceso de elevación de precios del litro de leche o cualquier otra cosa que se mida en oro. Concretamente, eso es el resultado final de ese capítulo, donde establece que el precio real va a estar dado por el trabajo incorporado, el trabajo que fue, por el que fue conseguido ese producto. Acá pusimos litro de leche, puede ser cualquier producto. Pero hay un precio nominal, que es el medio en dinero, que es el que corrientemente se usa. Entonces, ese tiene oscilaciones, pero ello establece que el punto de ancla para esta visión es el precio real, que está medido en trabajo. De alguna manera, ahí se filtra un tema no tocado, que es que hay variaciones tecnológicas, y entonces también con variaciones tecnológicas el tiempo de producción de una mercancía puede variar. Entonces, ahí en Smith, en ese capítulo no está tocado. El capítulo 6 nos lleva a las partes integrantes y establece Smith que apenas aparece el capitalismo, esta visión más sencilla del trabajo incorporado en las mercancías genera su valor, pierde su efectividad. Dice, apenas hay un capitalista, ya no es un trabajador independiente que trabaja 8 horas, tiene un producto por 8 horas, medido por el valor por 8 horas, y entonces obtiene trabajo de otro trabajador en el mercado por 8 horas de otra cosa. ¿Qué aparece? Aparece gentes industriosas, dice, ya deja de ser el estado antiguo, uno podría llamar que es la irrupción de este moderno sistema capitalista, donde hay gente que contrata a otra para hacer este trabajo. Entonces, ¿qué va a recibir el asalariado por ese trabajo? Ya no va a recibir las 8 horas, va a recibir parte de esas 8 horas como en forma de salario. Entonces dice, bueno, el trabajo lo pone el trabajador por 8 horas, pero no recibe 8 horas de trabajo, recibe un salario que es una parte de eso. De alguna manera, son los rudimentos e inicios en Adam Smith de esta cuestión. Queda sin resolver. Ya vamos a ver que Ricardo retoma en la teoría del trabajo incorporada, es decir, que dice que el capitalismo vale eso, lo pone como hipótesis, para poder resolver el tema de la tasa de ganancia, que sigue dando vueltas. En Smith no está resuelto. Y lo que establece Smith en este capítulo interesante es que hay 3 partes integrantes, salario, ganancia y renta, que es origen a algo que después se continuó en el siglo XX con Piero Raffa en el esquema de fechar el trabajo. Uno puede poner fechas al trabajo, desde el pasado hasta el presente, cuando se hizo, vuelvo con el litro de leche, se hizo el Tetra Brick,
se ordeñó la vaca, se recolectó, se pasteurizó, se hizo todo el trabajo de sacarle la crema, bla, 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 bla. Todo ese trabajo se hizo en distintos periodos del tiempo en el pasado hasta llegar al litro de leche de hoy. Entonces, si uno pudiera separar todos los trabajos cuando fueron incorporados, uno podría valorizar en el tiempo de trabajo de cada uno de esos procesos y todo lo que a su vez interviene. Por ejemplo, la máquina para pasteurizar fue hecha también en el pasado, antes que el proceso de pasteurización. O sea, uno podría desarrollar todo hacia el pasado hasta llegar hipotéticamente a algún punto donde eh, aparezca primera, el primer instrumento, ¿no? Pues difícilmente encontremos un proceso que se haga todo con la mano, si no haya capital constante, como diría más, o que haya capital fijo o algún instrumento. Pero uno podría hacer todo ese desarrollo y, por supuesto, sería muy complejo. Ahora vamos a ver en Excel un ejemplito con 3 periodos simplemente. Y en ese capítulo entonces se desarrolla como, por ejemplo, da varios ejemplos, cómo hacen un caballo para arar, o un buey, o hacen lino. Bueno, van hacia atrás a todos los procesos por los cuales se necesitó alimentar ese caballo hasta que creció. Entonces ese alimento fue hecho a su vez con grano, que ese grano fue hecho a su vez con siembra, y antes que eso tenía semilla, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir a compartir ahora la pantalla y ir directamente al Excel. Acá nos vamos a centrar un poquito en este proceso que estamos viendo acá. Los medio juntos. Supongamos que tenemos hace 3 periodos antes, 3 meses antes. Vamos a hacer 3 meses en el pasado. Empezó un trabajo, L1. L1 podríamos simplificarlo con la cantidad de trabajadores que hay en esa economía, que genera un proceso, por ejemplo, de recolección de algodón. Vamos a hacer remeras. Con algodón vamos a hacer hilo y con el hilo vamos a hacer remeras. T2 sería los trabajadores que van a incorporar el trabajo a hacer hilo, y en T1 se va a hacer la remera por último. Entonces, con el L1 el primer trabajo. Se lo venden a los que hacen hilo. Los que hacen hilo van a poner en el siguiente periodo, por supuesto, en este sentido, una cantidad de trabajo mayor, o sea, suma un trabajo, el trabajo que tenía el algodón, se le suma el trabajo del hilo. Por supuesto, los trabajadores del algodón en el segundo periodo siguen haciendo algodón, ¿sí? Y ahí lo pusimos el cuadradito, el bloquecito. Fíjense que acá en el eje vertical ponemos L1, que es el trabajo que se hace siempre el algodón, L1 más L2, que sería el agregado al hilo, y por supuesto en el periodo tercero, o sea, hace un mes, si estos son 3 meses antes, 2 meses antes, hace un mes, se agrega el trabajo de hacer la remera. Acá tenemos medido la suma de los 3 trabajos. ¿Cómo hacer para medir una valorización de esto? Lo que dice Adam Smith es se puede hacer con el valor íntegro del trabajo, lo que sería el trabajo fechado. Estamos fechando acá los trabajos hechos. Por supuesto, hace un mes también volvieron a hacer algodón, supongamos que se puede hacer, ¿no? Estamos hablando de un proceso industrial, digamos. Y también hicieron hilo. Es decir, lo que tenemos es que a partir de un cierto inicio, se empieza a construir lo que se llama las integraciones verticales, hacia atrás, hacia adelante, de procesos productivos que toman insumos para hacer el siguiente producto. Y se agrega trabajo. ¿Cómo mediríamos ese precio? Bueno, este precio acá es directamente la cantidad de salario que se le paga a esta cantidad de trabajadores L1. Acá sería la cantidad de salario que se le paga a los trabajadores L2. Y acá L3. O sea, y el salario lo ponemos como si todos fueran salario per cápita igual, como la letra W. Entonces P1, que tenemos acá, es igual a, fíjense acá, salario por L1
más el salario por L1 por R. ¿R qué sería? La tasa de ganancia. Lo que se quiere sobre esa inversión que hizo el capitalista en pagar ese salario, supongamos que no hay, simplemente para no complicar la cuentita, no hay maquinarias, no hay instrumentos, se invierte 100 pesos en salario, se quiere sacar un porcentaje de eso. Se le agrega al precio, entonces, esa tasa de ganancia. Entonces, esa ganancia sería el 20%, R, bueno, sería 20%. ¿Cómo se abrevia esto? Y fíjense que W por L1 es factor común. Es W por L1 por 1 más R. Y lo ponemos acá. Es la manera de escribir que hay un periodo de producción donde se pagó un salario más los costos que haya de insumos. En este caso no hay, porque comenzamos sin insumo, digamos, para simplificar la cuenta. ¿Qué pasa con L2? Bueno, se le agrega lo que es P2. P2 es, fijémonos, ¿qué es lo que compra P2? Compra P1, o sea, el algodón, más el trabajo que se hace el algodón para hacer el hilo. W por L2, que es la cantidad de trabajadores para hacer hilo, por 1 más R, que es, acá me estoy olvidando de algo, por 1 más R sobre todo, bueno, sobre toda la inversión, ¿sí? P1 acá también es inversión, pues ya hay una compra de algodón. Y sobre P3 lo mismo, P3 es compra el hilo de algodón, P2, acá también me olvidé el paréntesis, que 1 más R sería lo que gana el capitalista de hacer remeras, sobre la compra de hilo, más la facturación, lo que se hace con, acá que me pasó, esto es W. Entonces tenemos P2 más W por L3, todo por 1 más R. Entonces fíjense que P3 se puede poner como P2, y en vez de poner P2 ponemos la expresión de P2, acá. Y acá abajo vamos a poner de nuevo, reemplazando lo que ya sabemos que vale, ¿no? P3, ¿qué es? P3 es P1 más W2 por 1 más R, más ¿qué? Porque esto es P2. Y acá tengo que es P2 más, vamos a poner esto, eso es P2, pongo acá, fíjense que hay paréntesis que abarcan todo, ¿sí? Acá tengo que tener otro paréntesis más. Entonces, P1 más W2 por 1 más R era P2, el precio 2, digamos, precio del hilo. Más W por L3 es lo que agrega el trabajo de hacer la remera. Por 1 más R, que es la ganancia del que hace la remera. Este 1 más R de acá es la ganancia de hacer el hilo. Nos falta P1, que es el proceso de precio P1 que se da acá adelante, que es WL1 por 1 más R. Ese 1 más R sería la ganancia del que hace el algodón. Si se lo ponemos ahí adentro, lo copiamos y lo pegamos acá en P1, lo copio y lo pego en P1, es engorroso, pero tenemos una expresión general. Vamos a sacarlo de acá. Copio, a ver, lo pego acá para ampliarlo. Fíjense que tenemos un 1 más R, que es la ganancia del que invierte al final, que es el que hace las remeras, de todo este precio 2 más el trabajo de sus trabajadores. Y después tenemos un 1 más R que multiplica a P1 más el trabajo de los trabajadores del hilo, y después tenemos 1 más R que multiplica al trabajo de los que hacen algodón. Es decir, lo que podemos hacer distribuyendo es
lo que nos va a dar es 1 más R que multiplica 1 más R que multiplica 1 más R. Vamos a tener un polinomio de grado 3. ¿Por qué? Porque hubo 3 periodos. Simplemente el precio va a estar dado por un polinomio de grado 3, P3, igual, y esto lo hago tarea para el hogar, distribuyan 1 más R en este término, y después este 1 más R en este término, y van a tener que en el primer proceso de hacer algodón, L1, va a haber un 1 más R al cubo. En el segundo vamos a tener 1 más R al cuadrado, y en el tercero 1 más R. Fíjense cómo se fechó, es el exponente de 1 más R. ¿Por qué? Porque este tipo tuvo que esperar. Imagínense, le vendió el algodón al del hilo, pero el del hilo todavía no vendió nada en este periodo, recién vende acá. Pero no puede cobrar todavía porque todavía las remeras no se vendieron, no se hicieron. Recién cuando pasan 3 periodos, las remeras se empiezan a vender, este le paga al del hilo y este le paga al del algodón. Mientras tanto, en los periodos que pasaron, siguieron trabajando. Y de alguna manera lo que hace el trabajo fechado es fechar con 1 más R las ganancias que está esperando. De ahí alguna vez se dijo que la tasa de ganancia mediría una espera. Es, es la idea de que el capitalismo funciona como interés compuesto. Es decir, lo que yo invierto es como un plazo fijo, ¿no? Que yo invierto y si pongo el interés sobre el capital, voy a tener un producto de 1 más R, que sería como sumar lo que ya puse, 100, más la tasa de ganancia. Eso 120, si la tasa de ganancia es 20, lo vuelvo a poner en el segundo periodo. Ahora es 120 por el 20, ya no es 100 otra vez por el 20. No es que voy sumando 20 más 20 más 20, se están multiplicando esas tasas de ganancia. Esto lo está expresando, que después vamos a ver en el capítulo 9 sobre la tasa de ganancia. Adam Smith utiliza, esto recuérdenselo, este polinomio, que va a quedar igual entonces a WL1, vamos a hacerlo por 1 más R al cubo. Acá no tengo muchas posibilidades de poner el exponente, más WL2 por 1 más R al cuadrado, más WL3 por 1 más R. Fíjense, este es el exponente 1, este es el exponente 2, y este es el exponente 3. Es decir, el precio final de esa remera puede ser escrita como una sucesión de trabajos fechados, que es lo que dice Smith como valor íntegro del trabajo. Bueno, hasta acá los dejo, lean capítulos 5 y 6 y cualquier pregunta por WhatsApp. Salgamos de acá. Y bueno, nos estamos viendo.